Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jelic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 28 de la tercera temporada de Craft Courier, en el cual vamos a hablar un poco del después de la presentación de candidatos para las elecciones nacionales, legislativas, que van a ser en octubre. Pero antes me gustaría saludarlo a Milan. Hola Milan, ¿cómo andás? Hola Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, salieron las listas y una desazón total. Creo que esa es una gran expresión. Y el título de este episodio es El ahora o nunca más efímero de la historia. Porque todos lo presentan como es ahora o nunca. Y todos, digo todos, izquierda, derecha, arriba, abajo, más atrás, más adelante. Todos es ahora o nunca. Pero es el más efímero porque ¿cuántas veces se dijo eso de es ahora o nunca? El oyente trate de recordar 2007, 2011, elecciones intermedias, antes de que Cambiemos ganara, es ahora o nunca, ¿no? 2013, 2015 después, la elección de Alberto, el kirchnerismo decía es ahora o nunca para sacar al macrismo, el macrismo decía es ahora o nunca para que no vuelva el kirchnerismo, y vino Cambiemos, se fue Cambiemos, volvió el kirchnerismo. Es un síntoma, ¿no? La finitud de todo. Todo dura segundos, 2 segundos. Scrolleás 2 segundos, 3 segundos. Bueno, y la grandilocuencia con la cual todos lo presentan, ¿no? Todo es lo más grande de la historia. De los dos bandos es todo lo más grande de la historia. Bueno, entonces esto es lo más efímero de la historia. Tal cual, coincido de que hay una especie de tradición respecto a la ahora o nunca que se formó como una costumbre en la Argentina, que es una costumbre lamentable de la cual vamos a hablar un poco luego más a la mitad del episodio, en cómo podemos combatir justamente este síntoma de la ahora nunca, de lo efímero, de lo que dura poco. Lipovetsky diría el imperio de lo efímero, en un libro que escribió, ese es el título de su libro. Y además, ahora en un contexto de presentación de candidatos que tiene sabor a poco, y hay que sumarle en un contexto de apatía, si uno ve lo que fueron las elecciones en las provincias a lo largo del 2025. Por lo tanto, combate un poco la idea de ahora o nunca. ¿Realmente la sociedad cree que es ahora o nunca? Bueno, parece que no. Ese es un gran punto, porque, como dijiste, la apatía que se ve en las elecciones provinciales es muy probable que se repita en la elección de octubre, las nacionales. Y las listas, ¿no? Estábamos todos esperando a ver con qué nos sorprende cada partido, qué cuadrazos va a presentar cada uno. Algunos son los mismos de siempre y otros no los conoce nadie. ¿Cómo vas a motivar a la población a ir a votar por gente que no la conocen, que no tiene trayectoria, y los que la tienen son una trayectoria opaca, diría nuestro amigo Carlos Pañi? Sí, tal cual. Hay como excepciones por ahí de que hay figuras que sí, que son interesantes, que están instaladas, más allá de que gusten o no gusten, pero es una realidad que en el general, y después vamos a hablar de provincia por provincia, hay candidatos que realmente no los conoce nadie, que va a ser un gran problema para estos partidos políticos instalar esos candidatos. Y recordemos esto, estamos en un contexto donde las elecciones provinciales dan un número entre 50 y 60% de participación electoral, lo cual lo hace más complejo. Es decir, no sé si en la sociedad existe la idea de que el cambio va a ser ahora. Aparentemente no, aparentemente están esperando una especie de alternativa, de otra oferta política quizás. Están esperando justamente la creación de sentido. Justamente ayer estaba hablando con un amigo que también está metido en este mundo un poco paranoico de la Argentina, que es analizar la política, que realmente no hay una especie de sentido en contra de Milei que sea renovador, por ejemplo, ¿no? Si uno es el pasado, es lo que ya estuvo. Bueno, hay una especie de falta de horizonte, de falta de sentido, de falta de entender las cosas en un mismo idioma. Y te agrego más, hay una dispersión en las listas, además de que algunos son poco conocidos y los que son conocidos, no todos, pero muchos son opacos.
Además, hay una oferta tan dispersa, porque se han roto las grandes alianzas y las que se armaron nuevas no terminaron de contener a todos, que hay una oferta, hay lugares en que tienen 15, 16 listas para elegir, algunas minoritarias, que uno conoce la trayectoria de algunos de los candidatos y, y la verdad es que tienen más para estar juntos que para estar separados, y van todos separados y al final van a sacar 4 votos cada uno, y también es parte de esa desazón. Decís, bueno, al final cada uno va a sacar 2 votos y ¿en qué va a quedar eso, no? Sí, tal cual. Creo que eso se ve más que nada en lo que existía antes, que era Juntos por el Cambio, que ahora está totalmente dinamitado. En algunos casos van más o menos juntos, pero más que nada por voluntad quizás del gobernador. Estoy pensando en Santa Fe. Pero en la mayoría de los casos, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, está todo dinamitado. En el caso de Cava también. Sí. En caso de Córdoba también. Córdoba también, tal cual. De hecho, Córdoba es un caso muy interesante porque todos van divididos. El peronismo va dividido, el PRO, lo que fue Juntos por el Cambio, o sea, tenés 3, 4 de lo que antes era Juntos por el Cambio, tenés 2, 3 de lo que el peronismo histórico. La Libertad Avanza, partidos vecinalistas locales. Hay una oferta una dispersión tremenda. Sí, va a ser la boleta única más larga de la historia también. Así como quieren hacerlo siempre grandilocuente y maximalista, bueno, creo que lo de la boleta única se va a ver, que va Claro. a ser la boleta más grande. Estaría bueno que en 50 años, cuando esto ya pasa a ser un poco objeto de la historia, se presente en algún museo la primera boleta única de elecciones nacionales y que presente esto, ¿no? La gran dispersión que hay de los partidos políticos. Así es. Bueno, si te parece, comencemos un poco a hablar de las ofertas. No vamos a hablar de todas porque la idea es hacer un pantallazo general. Vamos a comenzar con la provincia de Buenos Aires para lo que es diputados. Está la Alianza Libertad Avanza PRO, donde el que encabeza esa lista va a ser Espert. Luego viene Fuerza Patria, que vendría a representar un poco el panperonismo bonaerense, con Jorge Tayana encabezando la lista. Luego en la tercera posición de la lista, el tercer puesto, es de Juan Grabois, figura de la cual vamos a hablar un poco quizás más adelante. Esperá, y te olvidaste de la segunda de Libertad Avanza. Karen Reinhardt, ¿no? Y sí, es que, ¿ves? Vedette, todo bien, no tengo nada en contra de ella, pero ¿cuál es su formación política? Después va a hacer las leyes que gobiernan nuestra vida, ¿eh? Totalmente, y hay toda una historia detrás de eso. Hay una historia de que Javier Milei fue el que decidió por motus propia poner como, no sé, un pago lateral quizás, o no sé por qué condecorarla. Recordemos que ella tiene un programa actualmente en la TV pública que supuestamente iban a cerrar. Bueno, hay muchas cosas raras en la lista de la Libertad Avanza, esta es una. Luego en la provincia de Buenos Aires también hay otros misceláneos que uno puede encontrar. Siguiendo con el caso de la provincia de Buenos Aires, está Provincias Unidas, que es un poco esta lógica de unión entre peronistas, partidos de centro y ex centro derecha. Ahí está Randazzo como en la primera posición, luego está Stolbizer, viene Monzó. Bueno, viene a ser un poco recuperar las bancas que pierde el bloque de Miguel Ángel Pichetto, ¿no? Ese bloque de centro que por ahí puede dar cierta gobernabilidad, pero que también pone límites al Ejecutivo, va a salir con esta oferta de Provincias Unidas. Provincias Unidas, que es una marca que vamos a repetirlo varias veces, al igual que Fuerza Patria y Alianza Libertad Avanza, porque está en muchas provincias, ¿no? Han logrado crear esa marca, ¿no? Unificada de muchos de estos partidos en diferentes provincias. Después viene Unión Federal con Fernando Grey, es uno de los peronistas que quedó fuera del armado de centro, viene con una idea de renovación dentro del peronismo. Recordemos que él es intendente de Esteban Echeverría, entonces viene a formar parte de una idea de, bueno, los intendentes que intentan hablar por fuera de la alianza de Fuerza Patria, ¿no? Que está ahí dentro, la Cámpora, Kicillof, Massa, Grabois.
hay todo una especie de un zoológico muy, muy variopinto. Bueno, Fernando Grey intenta ir por afuera. Luego viene la coalición cívica, con Juan Manuel López encabezándola a la lista. Luego la izquierda, Del Caño por un lado, Castanera por otro, y después, bueno, hay una especie de varios, ¿no? Entre los cuales está Alfonsín, Kachanowski, Talerico, Cunio, Burlando, Bloomberg. Esto también hay una idea de, bueno, acá no jugó Victoria Villarruel detrás de la lista de Bloomberg, Alberto Samit. Bueno, hay todo un mundo dentro de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver si es que van a elegir los bonaerenses a quién terminan de elegir. Que Bloomberg va por el Partido Libertario. Esto también es interesante porque el Partido Libertario existe antes, como concepto e intentando buscar la personalidad jurídica, antes de incluso que se presente Milei en el año 21. Era algo que venía intentando armarse en diferentes provincias. Claro, con el impulso de Milei, en especial en el 21, tuvo un auge grande en cada uno de los lugares. Probablemente eso les ayudó a conseguir la personería jurídica. Pero en muchas provincias no está con la Libertad Avanza. Están peleados con la Libertad Avanza, el Partido Libertario, ¿no? Y es un fenómeno interesante porque son libertarios y el presidente que es libertario no está en alianza con ellos. Ahí hay un problema con Karina Milei y los que llevan adelante la conducción de los diferentes partidos libertarios, porque recordemos que en Argentina los partidos se forman en las provincias y después varios partidos, 2 o más, que comparten una misma carta orgánica, principios y más, pueden formar un partido nacional. Pero los partidos tienen raigame provincial ante la justicia federal de cada uno de los distritos. Entonces, algunos de ellos, de las alianzas, estos partidos nacionales, tienen una conducción nacional y otros no. Son más bien una multiplicidad de partidos provinciales. Este es el caso del Partido Libertario, cada uno hace lo suyo en su provincia, y entre ellos hay una... claramente hay un conflicto con Karina Milei y por eso no están dentro de la alianza. Pero es un caso interesante porque preexisten a Milei, claramente van a sacar muchos menos votos que lo que saca Milei, ¿no? Sí, totalmente. Quizás el problema es que sean libertarios, hay que ver ahí, no se pueden poner de acuerdo. Y bueno, claro, puede ser. Como la de izquierda, que van todos separados. Claro. Después viene el caso de Cava para lista de Senado. Ahí juega fuerte Alianza de la Libertad Avanza con Bullrich a la cabeza, Fuerza Patria con Recalde, Ciudadanos Unidos con Ocaña, Para Adelante, Manes, Coalición Cívica también va separado. Ahí los tres que acabas de nombrar son tres que estaban en Juntos por el Cambio. Y ahora terminaron todos separados. Esto es lo que dijimos hace un rato, que es no una constante, pero sí es una tendencia en muchos lugares que terminó todo desarmado y termina cada uno. Hay que ver Ocaña, Manes, Campagnoli, cuántos votos sacan. Y encima es para el Senado, ¿no? Recordemos que se eligen 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Bueno, los terceros no ganan nada. Y bueno, quedó todo diseminado eso, ¿no? Todo explotó Juntos por el Cambio y quedó todo dividido. Sí, que justamente para el Senado deberían tener un incentivo para ir juntos. Exacto. O sea, si van todos separados, muy difícil que alcancen algo. Izquierda presenta 3 listas distintas. La UCD se presenta con Diego Velar. Recordemos que, bueno, Diego Velar criticó a Macri en duros términos hace poco en el programa de radio. Después, en el caso de diputados, Fargosi va a ser quien lidere Alianza La Libertad Avanza. Fuerza Patria viene Hackman, que es un candidato de Grabois. De Grabois, así es. Al final, Grabois había amenazado con romper y hacer una lista aparte, viendo la performance que tuvo en las internas del año 23, probablemente recalcularon que si iba por fuera les quitaba muchos votos. La verdad, no le fue tan mal No. en el 23 como candidato a presidente. Y bueno, fíjense que terminó como tercero él mismo en la provincia de Buenos Aires y el primer puesto a diputados en la ciudad es de su espacio. Y además probablemente Tayana va a jugar una especie de rol moderador, el moderado dentro de Fuerza Patria, y Grabois va a ser la voz cantante de la campaña, ¿no? Él se va a presentar como
lo opuesto totalmente a Javier Milei, por lo tanto va a ser muy relevante en la campaña, va a mover mucho, va a movilizar mucho, sobre todo los sectores jóvenes de este panperonismo, así que yo no lo descartaría para verlo en una tendencia en el mediano plazo. Luego, lo que sería la lista de Ocaña para el Senado, para diputados, iría Lustó, bajo la marca de Ciudadanos Unidos. Para adelante, Abrevaya. Luego viene Coalición Cívica con Hernán Reyes. La izquierda, por su parte, también con 3 listas. López Murphy va con un partido propio. Luego Córdoba, un caso justamente de estos que también está todo dinamitado, con Gonzalo Roca siendo la cabeza de la lista de Alianza La Libertad Avanza. En el caso de Fuerza Patria está Pablo Carro. Provincias Unidas, esta es la marca de la cual hablábamos para la provincia de Buenos Aires, va Juan Schiaretti, Que es el gran armador detrás de Provincias Unidas a nivel nacional. tal cual. Por la UCR, Ramón Mestre. En el PRO, Agost Carreño. Siempre la izquierda va dividida, pero en el caso de Córdoba es muy interesante que, por ejemplo, Natalia de la Sota, Héctor Baldassi, García Elorrio, que eran todos candidatos que quizás podrían haber estado en otra lista, Sí, de las ya creadas, bueno, decidieron jugar por afuera. así es, todos divididos. En el caso de Santa Fe, que quizás acá nos detengamos un poco más, porque bueno, quien les habla es santafesino, la Libertad Avanza va con Agustín Pellegrini. ¿Quién? ¿Quién es ese? Es un fenómeno muy interesante porque no es conocido, no es una marca conocida, y el otro día vi en alguno de los medios alternativos que hay, las redes sociales, del cual Craft Courier quizás también forme parte de esa categoría. El título era La Libertad Avanza decidió ir por un candidato poco conocido. Y eso en política es raro. Sí, sí. A menos que sea un cuadrazo que venís formando hace 10 años, pero no es el caso. No es el caso. A ver, es muy probable que llegue al Congreso porque es candidato de la Libertad Avanza. Eso está más que claro, él va a entrar, seguro. Pero es raro, no sé, ponerlo en una campaña. La verdad que yo no le conozco ni la voz, así que mucho no puedo decir, pero sí me llama mucho la atención este fenómeno de poner encabezando la lista a alguien que no es conocido, y en el caso de Fuerza Patria sucede lo mismo, porque está Karen Tepp, ya que Agustín Rossi no pudo llegar a ese primer puesto. Hubo un gran problema dentro del peronismo santafesino de si ponerlo a Agustín Rossi primero o no. Bueno, finalmente terminará yendo como cabeza de lista Karen Tepp, que es la esposa de Monteverde, ¿no? Del rosarino que está en este partido de Patria Grande que lidera Grabois a nivel nacional. Que le había ido bastante bien en la elección provincial anterior. Tal cual, que también lideró ese peronismo santafesino, más allá de que en la convención también el peronismo fue dividido, ¿no? Luego el caso de Provincias Unidas, que básicamente es la marca nacional de Unidos a nivel de Santa Fe, el Frente de Frentes, pero que también concuerda con este espacio de centro que habías hablado de Schiaretti, que habíamos hablado de Randazzo para Buenos Aires. Va Gisela Scaglia. Scaglia es la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, para aquellos que no la conocen. Y luego en la lista hay de todo, hay socialistas como Pablo Farías, hay de todo un poco, ¿no? Sí, sí. Recordemos que ambas listas, tanto la de Santa Fe como la de Córdoba, van con el caballo del comisario provincial, ¿no? Ambas son las listas de los gobernadores, que en su momento, cuando en varios episodios al comienzo del año y hace un par de meses o semanas hablábamos sobre, bueno, cómo podrían terminar siendo las elecciones y hablábamos que iban a provincializarse mucho. Estos son dos casos bien claros en los cuales es muy probable que a estas listas le vayan muy bien en sus provincias, porque, claro, es la lista del gobernador. Y ahí habrá que ver entonces la performance de Fuerza Patria o otros peronistas y la Libertad Avanza y otras fuerzas, cómo terminan dividiéndose lo que queda, ¿no? Tal cual, y recordemos que Scaglia viene del PRO, o sea que en algunos casos el PRO logró entrar a esta alianza que en Córdoba no, por ejemplo, que fue detrás. El PRO. Creo que
le podemos dedicar unos minutos un poco más tarde a cómo quedó el PRO después de este desarmado de listas. Sí, quedó bastante flojito, Sí, realmente. ahora después lo hablamos. No solo el PRO, porque si uno ve el caso de Mendoza, por ejemplo, los radicales también desaparecieron. Petri va a encabezar la lista de Alianza La Libertad, luego el Frente Justicialista con Félix Emir, y Provincias Unidas, se repite el fenómeno, pero en este caso el gobernador, que es Cornejo, y arregló con La Libertad Avanza, pero está Provincias Unidas con Jorge Difonso liderando la lista. Para el caso de Santa Cruz, tenemos La Libertad Avanza por un lado, con Jairo Guzmán, Fuerza Santacruceña con Molina. Por Santa Cruz, otro tercer partido, Daniel Álvarez. El PRO también va dividido, en este caso. En Jujuy tenemos La Libertad Avanza con Alfredo González, Fuerza Patria Jujuy con Leila Chager, Provincias Unidas con Sisigarán. El caso de la izquierda, recordemos que Alejandro Vilca ya fue diputado Es actualmente diputado. más, claro, sí, es actualmente diputado de izquierda y en este caso hay una sola oferta de la izquierda en Jujuy que es del FIT. Que además es uno de los distritos en donde mejor le ha ido en las últimas elecciones a la izquierda. Sí, sí, realmente la izquierda en el norte argentino ha logrado desarrollar Una mejor oferta que en otros lugares, sin duda. tal cual. Después está el caso de Salta. En La Libertad Avanza iría para el Senado Orozco, lo cual generó un poco de ruido en aquella relación con Gustavo Sáenz, que es gobernador de Salta. Lo habíamos hablado en su momento, que él tiene su lista para el Senado con Flavia Rollón. Flavia Rollón, funcionaria del último gobierno de Alberto Fernández y que también fue funcionaria de este gobierno, pero bueno, finalmente luego dejó, ¿no? Sí, continuó en el cambio de gobierno, siguió en el Sí, cargo continuó en en su... minería. Tal cual. También una de estos candidatos sorpresa en el caso de Salta, en Fuerza Patria, es Urtubey, que llegó a decir de que para el 2027 hay que tener una oferta política que concentre desde Cristina Fernández de Kirchner hasta Elisa Carrió. Bueno, Urtubey propone eso y va por su lado, y luego Partido de la Victoria con Sergio Levi. Y la UCR también va separado por su lado, con Iglesias Natalio. El caso de Salta para diputados, La Libertad Avanza va por su lado con Flores, Fuerza Patria con Estrada, Partido de la Victoria con Jesús, primero los salteños, que es la marca del gobernador Gustavo de Sáenz con Biela, la UCR con Farfán va por afuera, la izquierda con 3 listas distintas, Formosa, diputados, Alianza a la Libertad, que se junta con el PRO y otros partidos más. Está Basualdo en el PJ de la Rosa, con el sello de, o con el apoyo, mejor dicho, con el beneplácito de Infran. La bendición, porque ahí si no te bendicen, no llegas a nada. Luego el caso de Chaco también es muy interesante, porque Alianza de la Libertad Avanza estaba ahí como una especie de oposición al peronismo y pusieron a Juan Cruz Godoy, uno de estos jóvenes, por lo cual la Libertad Avanza confía sacar buenos votos. Vamos a ver cómo le va, ¿no? En el caso de Fuerza Patria juntaron fuerzas, recordemos que el peronismo estuvo muy dividido en Chaco, pero bueno, Capitanich va a ser quien lidere la oferta por Fuerza Patria. Vamos Chaco con Aguilar, después esto fue para el Senado, y en el caso de diputados, Alianza de la Libertad va con Goitía, Fuerza Patria con Dolce, Vamos Chaco con Pansardi. Recordemos que Chaco, al igual que Mendoza, es una de las provincias en las cuales el gobernador que no es de la Libertad Avanza, va con la Libertad Avanza en alianza. Claro, y los que quedan heridos de esa alianza, que forman o formaban parte de la coalición de gobierno provincial, van por afuera, que como en el caso de Chaco es esta marca de Vamos Chaco. Caso Tucumán muy interesante, porque Alianza La Libertad va por un lado con Peli. Tucumán primero va con Osvaldo Jaldo, que es el gobernador actual de Tucumán, por lo tanto es una candidatura testimonial. Unidos por Tucumán, otra oferta con Roberto Sánchez. Que no es Sandro. Que no es Sandro.
Catamarca, Alianza de la Libertad, Brizuela Adrián. Fuerza Patria Catamarca con Monguilot. Santiago del Estero, raro, porque en Santiago del Estero tenemos Alianza de la Libertad con Tomás Figueroa. Fuerza Patria con Emilio Neder. Frente Cívico, Gerardo Zamora, que va por afuera. Recordemos que en la pelea de Cristina Kicillof por si se desdoblaban las elecciones, Cristina fue a Santiago del Estero a hacer un acto porque ahí estaba el político que ella admiraba, ¿no? Alguien transversal que logró transformar la provincia de Santiago del Estero. Bueno, en este caso se abrió, ¿no? Dice, bueno, yo voy con mi lista y que Fuerza Patria vaya con la suya. Eso para el caso del Senado. Y en el caso de diputados, Laura Godoy, en Fuerza Patria Marcelo Barbour y en el Frente Cívico Jorge Mucdice. Obviamente que hay partidos más en estos casos, ¿no? No solo son los que estábamos mencionando. En el caso del Senado por Entre Ríos, Alianza de la Libertad va con Venegas Lynch. Acá mencionemos que este frente también es otro de los que la Libertad Avanza va con el gobernador local, que es del PRO, Frigerio, y tanto Venegas Lynch, que es el primo del Venegas Lynch conocido, y Romina Almeida son de la Libertad Avanza. El gobernador no puso ni a uno de los dos candidatos a senadores. Es un fenómeno interesante, ¿no? Cómo la Libertad Avanza logró subsumir al gobernador en su propio terruño. Y además con una herramienta que justamente son los senadores para los gobernadores para justamente negociar las y leyes, que representan, ¿no?, a la provincia. Tal cual. Por lo tanto, este caso de Venegas Lynch, hijo primo, porque hay toda una historia detrás de los Venegas Lynch, sobre todo cuando cita a Javier Milei, viste, que cuando lo cita a Venegas Lynch, hijo, que en realidad tiene como 90 años, uno lo confunde y cree que es el diputado nacional. Bueno, hay una cuestión ahí genealógica, así que va a ser Venegas Lynch, primo, primo, hijo primo, no sé cómo lo van a presentar cuando lo cita. Ahora La Patria, que es uno de los frentes peronistas, está Carolina Gailard. Ese es el kirchnerismo, y el peronismo va dividido porque el peronismo más tradicional va con Adán Bal, que fue vicegobernador e intendente de Paraná, y hay una tercera lista peronista. El peronismo va muy dividido en Entre Ríos, que van, esa otra lista va con el socialismo y otros partidos provinciales. Y en el caso de diputados, luego la Libertad Avanza va con Batman, ¿no? Batman, así es. El que se había presentado en su momento con una careta de Batman, ese es su único pergamino. Haber salido en la tele con una careta de Batman. Un impresentable total. Y que también es de la Libertad Avanza. O sea, el gobernador tampoco puso al primer candidato a diputado. Recién la segunda, Fregonese, es del gobernador. Y el tercero, que si bien es de Juntos por el Cambio, Darío Schneider, es radical, con lo cual tampoco es del PRO. Esto es algo de lo que vamos a hablar en un momentito sobre qué pasó con el PRO. En una de las provincias que gobierna, de los 5 candidatos que pueden llegar a entrar, o sea, 2 senadores y 3 diputados, uno solo del PRO. En el caso de Batman estamos hablando de Andrés Laumann, por las dudas, por lo que habíamos mencionado, ¿no? Por si lo quieren googlear con la careta de Batman. Luego el peronismo va dividido, obviamente, igual que en el Senado, ¿no? Con Paola Rubatino, por un lado, y con Guillermo Michel. Recordemos que de aduana, por su paso de aduana, ¿no? Así es. Con el primer ministro Massa, él era el que manejaba la aduana y todos los tejes y manejes que se dicen había en esa época. Y luego la tercera lista de esta oferta transversal dentro de la centroizquierda, en el cual encabezaría Gustavo Guzmán. Y la izquierda, ¿no? Siempre la izquierda, ¿no? Con 2 ofertas, 3. Y Nadia Burgos, que es la eterna candidata del FIT en la provincia. Luego en el caso de Corrientes es muy interesante, para diputados, Alianza de la Libertad con Virginia Gallardo, Fuerza Patria con Raúl Haddad, Vamos Corrientes con Diógenes González. La Libertad Avanza presenta a Virginia Gallardo, también como Karen Reinhardt, ¿no? De la calle Corrientes a la Plaza de los Dos Congresos. Y quizás en el Ejecutivo o en alguna secretaría media rara, porque muchas tuvieron paso por la Secretaría de Presidencia. ¿Eh? Así es, la Secretaría General de Presidencia de Karina Milei. Luego en el caso de
De diputados por Misiones, Alianza de la Libertad va con Diego Harfield. Diego se presentó en el caso de las elecciones provinciales de Misiones, así que probablemente pase a ser diputado nacional y deje su banca que ganó de la legislatura provincial. La UCR va por afuera con Gustavo González. Hay también ahí el Partido Libertario por afuera con Ninfa Alvarenga y otros partidos menores que también quizás en algún momento estuvieron dentro del armado de la Libertad Avanza, como el Partido Fe, ¿no? Sí, y no te olvides que tienen a un expresidente de candidato, ¿no? Ramón Puerta va por activar. Habrá sido 3 días presidente, pero bueno, fue presidente. En el caso de diputados por San Luis, Alianza de la Libertad Avanza con Mónica Becerra, el Frente Justicialista con Jorge Fernández y Provincias Unidas con Andrés Balone. Acá tenemos también nuevamente la marca Provincias Unidas, que como verán está en varias provincias, algunas de las cuales son muy grandes, Santa Fe y Córdoba, y toman esto, obviamente, para juntar fuerza y juntar bancas, pero también como un impulso a una posible candidatura presidencial de alguno de ellos. Luego verán entre ellos quién será. ¿Será Puyaro, será Schiaretti, será Randazzo, será alguno de ellos? Pero claramente es la intención que tienen, ¿no? Armar una marca y después defenderla en el futuro. Elegir un primus inter pares. Exactamente. En el caso de San Juan, que renueva 3 bancas para diputados, Alianza de la Libertad Avanza con Abel Chiconi, Fuerza Patria con Cristian Andino, Hacemos San Juan con Emilio Baistrocchi. Y la cuarta oferta de San Juan es por San Juan, que va con Fabián Martín, que es interesante este caso porque esa es la lista del gobernador, Marcelo Orrego, y estaban en conversaciones con los de Provincias Unidas. Supuestamente iba a unirse a este grupo de gobernadores después de las elecciones, y Schiaretti, con su sello Hacemos, en este caso Hacemos por San Juan, Hacemos es el partido que fundó él, Hacemos por San Juan terminó presentando lista propia y hay que ver cómo queda la relación, ¿no? Es algo similar a lo que pasa entre la Libertad Avanza y el gobernador de Salta, que habían coqueteado en su momento y tenido buenas relaciones, y que, bueno, la lista incendiaria que le presentó a la Libertad Avanza probablemente dinamite los puentes tendidos con el gobernador Sáenz. Acá hay que ver cómo termina, ¿no? Dividen fuerzas ahora y hay que ver cómo termina esa relación, si Orrego termina dentro de Provincias Unidas o que quedará peleado. Bueno, veremos qué pasa, ¿no? Luego, en el caso de La Rioja, de diputados que renuevan 2 bancas, la Alianza de la Libertad con Gino Visconti, el peronismo va con Gabriela Pedrali y Provincias Unidas con Rubén Galleguillo. La Pampa, diputados, Adrián Rabier, Alianza de la Libertad Avanza, Defendamos la Pampa, Abelardo Ferrán, y Cambia la Pampa, Federico Huidugli. Senadores, por Río Negro, Alianza de la Libertad Avanza con Lorena Villaverde, Fuerza Patria con Martín Soria y el PRO va por afuera con Juan Martín. Este es uno de los pocos distritos en el cual el PRO va puro, solo. Obviamente que las listas se mantienen en el caso de diputados, Alianza de la Libertad con Tortorielo, Fuerza Patria con Serkis, el PRO con la CUR. Chubut, interesante Chubut porque ahí hay otro gobernador que es Ignacio Torres, donde la Libertad Avanza va con Mayra Frías, el peronismo va con Juan Pablo Luque, Despierta Chubut con Ana Clara Romero, Despierta Chubut que es la lista del gobernador, ¿no? Que no entró en la marca de Provincias Unidas, pero probablemente mantenga su vínculo. Sí, es uno de los fundadores, ¿no? ¿Cómo le llaman? El grito federal. El grito federal. Luego, en el caso de senadores de Neuquén, la Libertad Avanza va con Nadia Márquez, Fuerza Patria con Silvia Zapá. Históricos de Neuquén. Históricos de Neuquén. Obviamente que hay partidos menores también en el medio. En el caso de diputados por Neuquén, la Libertad Avanza, Gastón Riesco, Fuerza Patria con Beatriz Gentile. Senadores de Tierra del Fuego, Agustín Coto, Fuerza Patria por la Libertad Avanza, Fuerza Patria Cristina López. Otro partido del peronismo, Gastón Díaz. Provincias Unidas va a intentar renovar su banca Pablo Blanco, que es radical y que actualmente obviamente es senador, por eso renovaría. Vamos a ver, porque se presenta como una tercera vía dentro de la Alianza de la Libertad,
avanza y de Fuerza Patria probablemente salga tercero, pero bueno. Y en el caso de diputados, por Tierra del Fuego, La Libertad avanza con Rodríguez y luego el peronismo va dividido entre Tita y Loeffler, que son dos listas distintas, y Provincias Unidas con Vilota. Estos fueron los candidatos para las elecciones futuras de octubre. Probablemente a pocos conozcan, probablemente a pocos vayan a conocer en el mediano plazo. Eso es lo triste que también tiene la política argentina. Realmente, como conclusión, es que no se jugaron todo, sobre todo el peronismo también se jugó poco, en lugares claves como, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que si recordamos las últimas semanas, sobre todo aquellos que están metidos en el día a día de la política bonaerense, creo que hay una especie de sabor a poco respecto a las candidaturas, pero bueno, es lo que hay aparentemente en la Argentina, es lo que ofrecen los partidos políticos. Creo que como conclusión podríamos presentar un caso que hemos hablado alguna vez, que es el del movimiento Cinque Stelle italiano. Un movimiento que inició Beppe Grillo y que presentó a ciudadanos comunes y corrientes para el Congreso, para el Parlamento italiano. Y les fue pésimo. Llevaron gente que no estaba preparada para nada, ignotos totales, para renovar la política italiana, que muy sucia, muy entrevesada con la mafia, con la corrupción, de los Con partidos políticos, polémicos también, con recordemos el partidos muy polémicos, de todo tipo, del espectro político en todos lados. Y esto se presentaba como una renovación y terminó siendo un desastre porque la gente que entró no tenía idea de nada. Y entre ellos tampoco tenían una visión, un plan, un programa, una idea de país. Lamentablemente esto suena un poco a eso. Y no me refiero solo a Libertad Avanza, me refiero en general, ¿no? Es como global. Si bien hay gente que, no sé, Triana tiene 1000 años en la política, desde terrorista a ministro estuvo en todos los cargos, ¿no? Y hay otros que también, pero igual, como que, y los que le siguen, no son cuadros que los partidos han ido desarrollando y parece todo muy, bueno, a ver, ¿quién va? Ponemos a este y después ellos son los que hacen las leyes que rigen nuestra vida. Creo que hay que tomar dimensión de esto, ¿no? Que uno está votando por la gente que va a decidir por las leyes que después rigen nuestra vida durante muchos años. Y, y esto no ayuda a que la gente se entusiasme de ir a votar. Y probablemente el ganador de las elecciones sea el ausentismo. Probablemente sí. Luego vamos a hablar ahora, después de hacer una especie de reflexión acerca del PRO y qué es lo que pasó, de cómo se puede evitar esto, ¿no? De cómo podemos evitar eh, de que la política no dé lugar a nada, de que no movilice, de que no genere ni siquiera la posibilidad de que a partir de esto pueda haber cambios en nuestras vidas, lo cual me parece que es como el objetivo primero de la política, es justamente un proceso por el cual hacer cambios, ¿no? Progresar, desarrollarse. Obviamente que desarrollo individual no todo, pero sino del desarrollo colectivo, de poder tener un sueño en el país que a uno le tocó nacer. Y en el que también decidimos vivir, porque no solo nos tocó nacer, sino que decidimos vivir. Y bueno, y por eso decimos que es el ahora o nunca más efímero de la historia. Bueno, nos quedan 2 temas para tratar en el episodio de hoy, que dijimos que anunciamos anteriormente que los íbamos a tratar. El segundo va a ser sobre la solución o la salida a esto de lo que venimos hablando. Pero antes de eso, quisiera que hablemos sobre el PRO. ¿Qué pasó con el PRO que quedó relegado en casi todos los lugares? En aquellos lugares en los que hizo alianza con la Libertad Avanza, quedó totalmente relegado, como vimos en Entre Ríos, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, sus grandes bastiones quedaron a los postres. Y en aquellos lugares en donde no hicieron alianza, bueno, terminaron yendo solos o van solos y hay que ver cuál es su performance. Por lo que dan las encuestas y lo que se puede leer en medios provinciales, no les iría tan bien. Entonces yo pregunto, ¿es la fecha de defunción del PRO el lunes 18 de agosto, cuando se oficializaron y hicieron públicas las listas?
¿Le picaron el boleto al PRO? Bueno, gran pregunta. Uno también tiene que ver que el derrotero del PRO ya viene de hace un tiempo, ¿no? Recordemos 2023 que puso los dos candidatos de Juntos por el Cambio en las PASO y que finalmente salió Patricia Bullrich, pero que rápidamente quien era el líder del PRO, por lo menos bajo la sombra, más allá de no ser el presidente del partido, que es Mauricio Macri, decidió apoyar a Javier Milei y quitarle cierto apoyo tácito a Patricia Bullrich. Y después de eso, yo creo que, esto es una opinión personal, creo que Mauricio Macri apostó de que Javier Milei le iba a dar algún lugar, ¿no? Que lo iba a acercar a la mesa chica y finalmente no, se lo terminó comiendo. Y creo que demuestra un poco la decisión de algunos cuadros relevantes del PRO que hoy no tienen ningún problema de acercarse a la Libertad Avanza y creen que su supervivencia política es por medio de la Libertad Avanza. Y hay otros que también son importantes que están fuera. Fuera oficialmente, como Larreta, Monzó en su momento, que si bien no es del PRO, pero estaba en una alianza muy fuerte con ellos. Frigerio, bueno, está ahí, ¿viste? No sé cuál es el partido de Frigerio hoy. Y Vidal no está oficialmente afuera, pero dijo, no voy a hacer campaña por la alianza con la Libertad Avanza, y hasta publicó en LinkedIn su CV para encontrar trabajo en el sector privado. Tal cual. Y Mauricio Macri, que hasta ahora no aparece tanto como apareció en las elecciones de Cava, ¿no? Está muy retirado de la política nacional, por lo menos en los medios. Y aparentemente sí, digamos, no va a quedar nada del PRO, porque en aquellos lados donde va solo no creo que le vaya muy bien, por ejemplo en Córdoba, y en aquellos lugares donde no va con la Libertad Avanza va detrás del gobernador, pienso en el caso de Santa Fe, pero hay varios casos, ¿no? Pero ese es como el que se me viene primero a la cabeza, con Escaglia siendo cabeza de lista por Provincias Unidas. Por lo tanto, me parece de que sí, esa identidad que tenía el PRO, un poco difusa, lo único que tenía claro eran las letras y el color, bueno, eso incluso ya lo perdió, ¿no? Es que ese es uno de los factores, porque no tenía claro qué era el partido. Esto lo hemos discutido muchas veces. ¿Qué es el PRO? ¿Qué era el PRO? ¿Partido de qué tendencia? Había de todo ahí adentro, ¿no? Un cachol party, es verdad, pero ¿cuál era su identidad fuerte? La gestión y el concepto como gestión, no que fueran buenos gestionando, sino que se vendían como la gestión y el equipo. Y al final, cuando tuvieron que demostrarlo, eso con lo que se vendían les fue muy mal, pero no tenían ninguna doctrina detrás, ninguna cosmovisión, proyecto de país. Ese es un punto. Y el segundo punto es que el electorado al cual representaban ahora se fue con Milei. En parte, no todo, pero en parte se fue con Milei. Y cuando uno comparte electorado con otras fuerzas, si no tiene la otra parte, que es la identitaria, la identidad fuerte, y bueno, ante una derrota, ante una pérdida del favor de los electores, perdés lo poco que tenías, porque el otro no lo tenés. Totalmente, sí. Realmente es una situación muy lamentable para el partido. Yo creo que ya está a punto de desaparecer. No sé si Jorge Macri buscará cambiarle un poco la vuelta en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recordemos que también Jorge Macri tiene esa experiencia en San Isidro, por lo tanto ya tiene como un armado Macri primo, ¿no? Propio, y se acercó siendo jefe de gobierno. Se acercó también a otros partidos, los radicales, los partidos estos de centro. Bueno, veremos. Hay que ver cómo le van las elecciones si finalmente Patricia Bullrich va como candidata a jefa de gobierno en el 2027. Hay que ver si el PRO no pierde también la ciudad. Con lo cual, su lugar de pertenencia ya no le sería propio y entonces es una pregunta creo que es válida, ¿no? Han perdido electorado, han perdido... Nunca encontraron la identidad y pueden llegar a perder su lugar de pertenencia. Bueno, es muy probable que este sea el comienzo del fin del PRO. O, bueno, el comienzo del fin viene de antes, pero es como que esta sería la consumación de eso, ¿no? En relación con eso, quiero también traer una entrevista que otorgó Malamud, el analista político, el cientista político, en las últimas semanas, hablando sobre su querido radicalismo, ¿no? Él, recordemos, siempre se declara radical. Y
y quien lo entrevistaba le pregunta, bueno, ¿y cómo lo ves al radicalismo, no? Que ha perdido tantos espacios de poder y que no encuentra tampoco el norte. Y Malamud, que realmente es una persona que tiene una visión muy sagaz de la política, dice, el radicalismo dejó de ser un partido nacional. ¿Cómo lo dice el entrevistador? Sí, sí. El radicalismo hace años que no tiene un candidato presidente propio, no tiene una conducción nacional que lo guíe hacia algún lugar. El radicalismo sigue siendo fuerte en algunos lugares, en algunas provincias y en algunas partes de las provincias, como por ejemplo el interior de la provincia de Buenos Aires, pero eso, local, ¿no? Va a pasar a ser una confederación de partidos locales que pueden tener más o menos peso en su territorio, caso de Santa Fe, Mendoza, pero no existe más como partido nacional. Y dice, es duro decirlo a los que son radicales, dice él, pero claramente esto es así. Y bueno, creo que la lectura con el PRO es idéntica, ¿no? A nivel nacional, el PRO queda golpeado de muerte. Y localmente, bueno, en algún lugar puede que sobreviva, se transformará en otra cosa. Pero si en su lugar más importante, que la Ciudad de Buenos Aires, encima tiene posibilidad de perderla, o por lo menos es la primera vez que tiene una amenaza seria, bueno, creo que esa experiencia que pudo haber sido buena en algún momento, pudo haber hecho cosas buenas porque se había propuesto, incluso había aglutinado un montón de otras expresiones políticas, creo que está llegando a su fin. 100% de acuerdo. Y como para cerrar, como para traer un poco a discusión de cuál creemos que es la solución o cuál creemos que es una de las alternativas, de los caminos para evitar caer en la primera parte del episodio, lo que trabajamos en esa parte, en una apatía, en una falta de sentido quizás en la política. Recordemos que cerramos un poco así esa primera parte como una situación en la cual en la política argentina se carece de horizonte, por lo menos de un horizonte unificador a nivel nacional. Uno de los fenómenos que está surgiendo en los últimos años es justamente la regionalización de la política y es muy difícil construir un proyecto de país a escala nacional apuntado al desarrollo de nuestro país, y generalmente siempre traemos como experiencia histórica la década del 80, en referencia a fines del siglo XIX. Puede gustar o no, pero quizás fue uno de los momentos de la Argentina donde hubo una especie de consenso político muy importante y que se pudo ejecutar. Justamente es eso lo que hace falta, ¿no? Es la visión en común de diferentes fuerzas, si bien en ese momento estaban los conservadores, estaba el PAN, pero también en una especie de voluntad de poderes locales, ¿no? Y había muchas diferencias entre ellos. Sí, Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, Santa Fe, no es que era uno y diverso, ¿no? De todo el Uh-huh. país. Pero bueno, esas elites lograron ponerse de acuerdo y quisieron realmente llevar adelante el desarrollo en Argentina. Obviamente que con diferencias, de una manera quizás al principio bastante errática. Existía también otro contexto, ¿no? A nivel comercio internacional, etcétera. Pero bueno, pudieron llevar a cabo un modelo. Existía un modelo. Sí, tenían una visión de país y un programa de gobierno, que incluso viene de la generación anterior a ellos, que es la Constitución. La Constitución argentina es lisa y llanamente un programa de gobierno para solucionar todos los problemas que había generado la época de Rosas previa y proponía para este problema esta solución, para este otro problema esta otra solución, y así sucesivamente. Y ellos tomaron ese programa, tenían esa visión y lo aplicaron de una manera contundente, con una gran voluntad política. Pero todos iban hacia el mismo lado, todos tenían un mismo norte. Podía cambiar un poco más, Juárez Selma no era lo mismo que Roca, después vino Pellegrini, ¿no? Figueroa Alcorte y Rocco Peña no pensaban exactamente igual que los más grandes dentro del grupo, pero había una línea, había un proyecto de país y un programa de gobierno. Y esa es la solución. Lo hemos dicho muchas veces acá, más creo que el año pasado lo hemos repetido varias veces. El tema del programa de gobierno. Si no hay un programa de gobierno, que cada partido y coalición tenga el suyo y pueda compartirlo con los otros, y entre los programas de cada uno llegar a algún consenso de cuáles son las cosas en las cuales creemos y vamos a ir para adelante como país, como Estado, gobierne quien gobierne, y la apatía va a permanecer, porque al final entonces
terminamos discutiendo figuritas, si me gusta más o menos. Llegamos al punto en algún momento de votar por colores. Acuérdense, en el 2015 votamos amarillo o naranja, no votamos por personas. Está bien, cambiemos el concepto de la continuidad del kirchnerismo, peronismo, no sé qué. Votamos amarillo y naranja. La falta total de propuestas. Bueno, el programa soluciona eso y puede generar el entusiasmo y la adhesión de quienes digan, este programa me representa. Quiero estas ideas para mi país. Y a eso quería apuntar, ¿no? A lo segundo, a lo que puede llegar a generar en la sociedad partidos que proponen, que es justamente esta especie de hablar más o menos un mismo idioma, un grupo, y de entender un poco las cosas de la misma manera, ¿no? Un horizonte de sentido. Uno puede estar a favor o no de este gobierno, pero ambas partes carecen de un horizonte, ¿no? No hay un horizonte en ninguno de los dos, es raro. Por ejemplo, quien esté en contra de Javier Milei, realmente no hay un horizonte que explique qué es lo negativo y cómo debería revertirse, sin cometer los mismos errores del pasado. Claro. Y en el caso de Javier Milei, es medio también inconcluso, es como estamos en la misma de siempre de esperemos al segundo semestre, la lluvia de inversiones, queda siempre en lo mismo y ya lo vivimos con el caso de Mauricio Macri. Por lo tanto, se carece de una especie de sentido en el cual las personas puedan ver que en la política realmente hay una posibilidad de cambio de las vidas. Claro. Recordemos que estamos ya poco más de una década en que la Argentina está estancada económicamente, ¿no? Sí. Y no hace falta irse tan lejos. Uno se compara con los países de la región, sobre todo en lo que son los sectores medios, y uno ve que el sector medio en Brasil crece mucho más de lo que crece el sector medio en Argentina. Yo te diría que habría que empezar a compararnos con nosotros mismos hace un par de años atrás, no tanto con... al principio dejamos de compararnos con Europa y nos pasamos a comparar con América Latina. Ahora tenemos que compararnos con nosotros mismos. ¿Qué es lo que mejoramos de cómo veníamos en las últimas 2, 3 décadas? Bueno, creo que ni a eso llegamos. No, sí, obviamente, en cambiar el auto, en irse de vacaciones, en las refacciones en la casa, en decisiones de inversión, en cualquier tipo de decisión, digamos, ¿no? En hijos y demás. Hoy es muy difícil mantener una familia, realmente es complicado porque en Argentina no se pudo en la última década crecer, estamos estancados y es una lástima, no es tan fácil, eso es una realidad, nadie lo plantea en esos términos. Por lo menos nadie sensato lo plantea en esos términos. Y realmente se carece de ni siquiera diría un partido, diría una comunidad política que hable de estos temas. Aunque nosotros desde acá, humildemente, siempre tratamos de dar algún tipo de opinión en el sentido de programa, de ideario, de visión de país. Y creo que los que nos escuchan hace mucho tiempo y permanentemente ven y entienden que no solo hacemos análisis, sino un poco de proposición hacia dónde deberíamos ir también. Y esa es la parte positiva. Siempre hay algo positivo para ver. No es una crítica en la búsqueda de desestabilizar, bueno, obviamente que nosotros de acá no vamos a desestabilizar nada, pero no es una crítica para señalar lo malo per se, sino justamente es para cambiar. Al final estamos siempre todos en la misma, digamos, ¿no? Es así, estamos en el mismo barco. Así es. Y para el próximo episodio vamos a hablar un poco de lo que pasó en el Congreso. No es que estamos fingiendo demencia, sino que realmente no se pueden tratar todos los temas. Y además hoy es jueves 21 que estamos grabando y todavía están sucediéndose cosas. Así que mejor va a ser tratarlos la semana que viene cuando ya tengamos la película completa. Y que seguramente vamos a hablar un poco de este episodio porque, bueno, partidos van a dejar, hay bancas que van a dejar de existir y demás, de cómo votaron esos diputados, etcétera, algún que otro caso puntual. Y también vamos a hablar de algunos datos de economía que salieron publicados en el INDEC esta semana. Así es. Bueno, esperemos que les haya gustado este episodio y que nos recomienden, nos sigan tanto en YouTube como en Spotify y cualquier comentario nos lo pueden dejar ahí en cualquiera de las plataformas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un abrazo y los esperamos la próxima semana.